Vamos a dar inicio a nuestro tema. Estamos pues avanzando, gracias a Dios, en este libro de Nehemías, hermoso libro de liderazgo que nos está enseñando mucho, ¿verdad? Para ver cómo tenemos que actuar como líderes a lo que hemos sido llamados en Cristo. Recuerden que Dios nos mandó a eso, nos llamó para hacer liderazgo, para ser personas de influencia en la vida de muchas personas también. Y bueno, en este tema, en este capítulo número 6 del libro de Nehemías, se nos narra cómo ya los muros están terminados. Y en la primera sección de este capítulo tenemos la condición de que Nehemías es atacado en tres etapas. Pues primero, entre los versículos del 1 al 4, se nos muestra cómo se generan lazos de amistad entre los enemigos de Nehemías. Y dice la palabra de Dios, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, bueno, pues aquí lo que nos está dando en clara referencia es que el muro estaba prácticamente terminado. Los portillos o esas pequeñas, hasta esas pequeñas rendijas, que es propiamente un portillo, un pequeño hueco, pues ya estaban cerrados, ya habían hecho todo el trabajo de restauración, pero las puertas aún no estaban terminadas hasta este momento. Entonces, para los enemigos de Nehemías, que ya habían crecido, recuerden que primero empezó Sanbalat y Tobías, y después se une Gesem, y ya para este capítulo 6 dice, y los demás, ¿verdad? O sea, desgraciadamente, siempre que hacemos eh, el trabajo para la obra del reino, mis amados, tristemente va a haber mucha gente que se va a dejar influenciar por parte del enemigo para convertirse propiamente en eso, en adversarios para nuestras vidas. Entonces, para los enemigos de Nehemías y la obra de Dios, pues este era un momento de ahora o nunca. ¿verdad? Si no hacían algo inmediatamente para detener el trabajo, pues los muros serían totalmente terminados, o sea, la obra. Ya lo único que faltaba era terminar propiamente las puertas. Y si no actuaban en este momento, pues ya no iban a poder hacer nada. Una vez que quedaran cerradas las puertas completamente, pues ya iba a estar pues la fortaleza bien estructurada y ya no iba a haber manera de que pudieran actuar en contra el pueblo de Dios. Entonces le proponen a Nehemías estos hombres y le dicen, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. En este tiempo, pues Zambalat y Gesem, pues intentaron arreglar un encuentro con Nehemías, aparentemente, ¿verdad? Un encuentro amistoso. Tal vez incluso ellos querían así como que hacerle ver que iba a haber una reconciliación o una tregua o algo que pudiera mantener ahí como una especie de respiro. Y pues la invitación tal vez haya tenido el sentido, posiblemente sí, de un receso, de una tregua, por unos pocos días de descanso y relajamiento en el campo de Ono. Pero dice Nehemías, más ellos habían pensado hacerme mal. O sea, fíjense bien cómo Dios también le da a Nehemías un equipamiento especial. ¿verdad? Dios le da un espíritu de discernimiento y él puede ver un poco más allá de las intenciones que podían mostrar exteriormente estos hombres. Entonces, él podía también entender de qué se trataba realmente la amistosa oferta de Zambalat, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ya sea que cualquiera de nosotros, que tú seas un pastor, un maestro, un evangelista, un líder de la escuela dominical o cualquiera que sea tu posición dentro del liderazgo cristiano, déjame decirte que siempre van a existir aquellos que son, entre comillas, amistosos en tu cara, pero que desgraciadamente siempre están planeando tu ruina a tus espaldas. Entonces, debemos tener mucho cuidado con los cristianos aduladores, esos cristianos barberos, lisonjeros, ¿verdad? Que están ahí, entre comillas, halagando, que siempre están revoloteando a nuestro alrededor, pero que a nuestras espaldas, pues será el primero en regocijarse cuando alguno
del liderazgo caiga, mis amados. Desgraciadamente el enemigo es diestro, muy hábil en poner ese tipo de gente en el seno de la iglesia, porque justamente sabe el enemigo que hay momentos claves en que si no hace nada, después no va a poder hacer nada. Entonces, nosotros tenemos que orar a Dios porque Él nos dé ese espíritu de discernimiento, mis amados, que podamos ver un poquito más allá de lo superficial. Y dice Nehemías, mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, vuelvo a repetirles, Nehemías estaba equipado con discernimiento. ¿Amén? Entonces, el discernimiento, como todos sabemos, pues es la habilidad de juzgar asuntos según la visión que Dios tiene de ellos, o sea, verlos a través del cristal con el que Dios los ve, y no según la apariencia externa solamente. Vemos que a menudo somos engañados por las apariencias externas, pero ¿se acuerdan lo que Dios le dijo a Samuel allí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando iba a ungir a David como rey? Le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Era el hermano mayor de David, ¿verdad? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, nosotros tenemos que orar porque Dios nos permita tener ese tipo de discernimiento. Y también quiero decirles que muchas personas confunden el discernimiento con ser negativos o críticos, pero de ese tipo de crítica negativa que va a destruir. No, fíjense bien que el discernimiento es igual de capaz de ver el bien cuando otros tal vez no lo pueden ver, pero también es capaz de ver el mal cuando otros solamente pueden ver un bien según las apariencias externas, mis amigos. Los cristianos en la actualidad, pues sufrimos bastante porque muchos carecen de discernimiento. Muchas personas, muchos hermanos siguen a líderes y maestros que dan una apariencia buena, pero que no caminan en la naturaleza de Jesús. Ellos aceptan cosas ciegamente porque se ve y suena bien. No lo juzgan cuidadosamente contra todo el consejo de la palabra de Dios. De hecho, podemos hasta incluso imaginarnos a Nehemías yendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y equipándose a sí mismo con discernimiento. Tal vez él pudo leer ahí de Proverbios 27:6 que dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Entonces aquí vemos cómo Dios, a través de su bendita palabra, cuando la meditamos, cuando la escudriñamos, pues nos da la bendición de poder ir un poco más allá de lo externo. ¿Ah? Este pasaje que acabo de declarar de Proverbios 27:6 no es, solo nos recuerda, ¿verdad?, que no debemos ver solamente las apariencias externas, sino juzgar sobriamente, juzgar con una idea clara de lo que estamos viviendo en las cosas de Dios. ¿Y cómo podemos desarrollar el discernimiento, mis amados? Bueno, primero, si tú quieres ver las cosas como Dios las ve, pues primero hay que conocer su palabra. Y por eso, pues nos hemos dado a la tarea, ¿verdad?, de estar constantemente leyendo la bendita palabra de Dios y ahora pues estarla analizando, meditando, rumiando propiamente, ¿verdad? Segundo, el discernimiento, pues obvio que llega con la madurez espiritual. De hecho, si leyéramos por allí en el libro de Hebreos, capítulo 5, de los versículos 12 al 14, allí nos dice que el discernimiento es algo que los bebés espirituales no tienen. Un bebé, pues, se meterá todo lo que sea a la boca, ¿verdad? Es lo que hacen. Se han dado cuenta de que los bebés, en ese afán de conocer todo, les llega cualquier cosa y lo mismo que se meten a la boca. Así justamente es una persona que no tiene discernimiento espiritual, que todo lo que le llega a la vida, pues lo acepta y lo adopta y lo pasa por alto y así es como vive. Obviamente, cuando vamos madurando, cuando vamos creciendo,
pues ya difícilmente nos metemos las cosas a la boca. Ahorita tú no pretendes en estas alturas de tu vida pues conocer algo por medio del gusto. Si te llega un envase, un bolígrafo, ¿verdad? No vas a ser como los bebés a saber a qué sabe. O sea, ya tienes una idea y empiezas a hacer las cosas de diferente manera. Entonces, el tercer punto que se tiene que observar es que el discernimiento puede ser dado como un don del Espíritu Santo, recuérdenlo. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, pues hay la observación de que el Espíritu Santo da conforme Él quiere esos dones, pero también que podemos buscarlo, ¿verdad? Que podemos pedir ese tipo de dones, mis amados. Anhelar, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que podemos también observar es que sin discernimiento, pues podemos considerar la peligrosa invitación de un enemigo como si fuera realmente una oferta de reconciliación. Podemos pensar que la presunción es fe, o podemos considerar a nuestros propios nobles deseos como promesas de Dios, o también podemos considerar que Dios está realmente diciendo después o ahora. Podemos también pensar que alguien es un gran hombre o un gran líder espiritual cuando en realidad está haciendo daño al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer, mis amados? Es seguir en esta perseverancia de buscar la presencia de Dios, la guianza divina, que no sea lo que de inicio pueda ver una persona nada más y dejarnos llevar por las apariencias. Busquemos en el nombre de Jesús todo lo que Dios verdaderamente puede traer a nuestras vidas como una guía para caminar correctamente, hacer la obra sin detenerla por una situación que por falta de esa condición de discernimiento podamos hasta detener o en su defecto podamos dejar avanzar algo que no debería de ser. ¿Ok? Dice la palabra de Dios ahí, sigue. Dice, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. O sea, Nehemías, utilizando el discernimiento, no solo escaparía a la trampa que le querían tender estos hombres. De hecho, él simplemente les dice, yo no voy a querer que yo sea distraído de mi trabajo. Yo no voy a dejar de concluir esta obra para ir con ustedes. Así es lo que les está diciendo. Entonces, aquí lo que podemos ver es que si el enemigo puede distraer al pueblo de Dios, pues entonces habrá ganado. Si podemos empezar a darle seriedad a los asuntos triviales o a trivializar los asuntos serios, pues hemos perdido la efectividad en la obra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ver en ese sentido? Que nosotros tenemos que persistir en el discernimiento. ¿Ah? Nehemías así lo hizo. Fíjense cómo la solicitud vino 4 veces y cada vez Nehemías se mantuvo firme y no cayó en la trampa. Esto también nos enseña, mis amados, a que pues va a llegar la tentación a nuestra vida. ¿Ah? Y cuantas veces podamos ser tentados, tenemos que persistir en evadir esa tentación. Decir simplemente, no te necesito, no quiero, tengo ahora el derecho y la autoridad de decir no, porque ahora ya comprendo que esa tentación a lo único que me va a llevar es a cometer un pecado y eso pues traerá mi muerte espiritual y eso es lo que ya no quiero. Entonces tenemos que perseverar, mis amados. Dice ahí al final del versículo 8, Nehemías dice, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. Entonces, el discernimiento pues le dio a Nehemías un enfoque claro. Él sabía lo que Dios quería que hiciera y simplemente lo hizo. Él no sería desviado por cosas que sonaban, entre comillas, bien, pero que no eran de Jehová Dios para él. O sea, simplemente él comprendió que eso no venía de parte de Dios. Entonces, cualquiera que estemos haciendo una obra para Dios, debemos enfrentarnos con cientos de causas nobles o cientos de cosas que se ven bien y que podrían hasta ser buenas, pero que no son a lo que fuimos llamados a hacer en ese momento.
El discernimiento nos da ese enfoque, mis amados. Y les vuelvo a repetir, nosotros tenemos que estar orando constantemente porque Dios pues nos dé esa sabiduría que viene del cielo, que viene de lo alto, que nos dé la guianza divina. Entonces, ya de los versículos 5 al 9, pues vemos la sutileza de la calumnia del enemigo. Porque acuérdense que el enemigo es muy hábil, siempre va a traer sutilmente, ¿verdad? Calumnia, maldicho, todo lo que tenga como recursos el enemigo, mentiras, para hacernos caer en la trampa. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5 al 9. Entonces Zambalat envió a mí, está hablando Nehemías, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por lo tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fíjense cómo el enemigo es tan increíblemente diestro en la mentira, ¿verdad? Las calumnias de Zambalat pues iniciaron de la manera en que lo hacen muchos ataques verbales, como un reporte de lo que otros supuestamente han dicho. Acuérdense que cuando no somos capaces de sostener una declaración porque solo lo escuchamos o porque no queremos echar de cabeza al que nos los dijo, pues ahí ya se convierte en murmuración, en chisme, ¿verdad? Y así es como inicia el enemigo. Cuando alguien viene y te dice: es que fíjate pastor, o fíjese pastor, que está sucediendo esto, vieron a esta situación, está pasando aquello, y uno como pastor o como líder le dices: ¿quién te lo dijo? Pues es que la verdad no se lo puedo decir, pastor. Cuando eso sucede, mis amados, en ese preciso instante mejor ni seguir con esa baratija. ¿Por qué? Porque se sabe de antemano que eso es simplemente algo que se llama chisme, murmuración. Pero cuando alguien viene y te dice: mire, pastor, están comentando que se está haciendo esto, está pasando aquello, ¿quién? Fulano de tal y sutano. A ver, vamos a ver. Y entonces ahí, pues podemos cotejar que verdaderamente está pasando eso, o en su defecto que solamente fue una murmuración, ¿verdad? Y hasta ahí se acaba. Bueno, las acusaciones vagas a menudo suenan: todo el mundo está hablando de, o un número de personas está diciendo. ¿verdad? De esa manera es como las acusaciones vagas llegan. Esas palabras vagas pueden dar una impresión equivocada con mucha facilidad, y quien está sin ese discernimiento pues puede tomar esas declaraciones como verdaderas y actuar en consecuencia. Entonces, aquello de lo que Zambalat acusaba a Nehemías pues era falso. Si 1000 naciones lo reportan, pues no necesariamente tiene que ser verdad. O sea, no porque 1000 personas digan lo mismo, ya es una verdad. Una mentira popular puede ser más peligrosa, pero no es más verdadera porque sea popular. O sea, el hecho de que mucha gente pueda decir la misma mentira no la convierte en verdad. Eso es de lo que se trata comprender esto, ¿verdad? Entonces dice ahí la palabra de Dios, continúo leyendo, que tú y los judíos piensan rebelarse, de ser tú su rey, y has puesto profetas que proclamen, ¿verdad? Pues esas mentiras, mis amados, probablemente hayan enfurecido a Nehemías. Él había trabajado muy duro, con ahínco, y había confiado en Dios grandemente para que ese trabajo fuera terminado con la bendición del rey, y había aceptado un gran sacrificio personal para demostrar que no estaba haciendo esto por él mismo. Él no mostró mayor interés que por la obra de Dios. Recuerden que él mismo fue capaz de decidir que no iba a utilizar
ninguna situación especial que pudiera, porque propiamente él tenía toda la autoridad, pero no quiso utilizar nada de eso con el objetivo de que todo esto fuera para la gloria de Dios, ¿verdad? Que fuera él el que estuviera siendo bendecido Dios a través de esto. Entonces, fíjense bien, Nehemías nunca soñaría con ir y posiblemente pedir que un profeta hiciera algo que Dios no le había dicho. De hecho, Nehemías tenía una clara percepción de todo lo que estaba sucediendo. Ahora era acusado de las mismas cosas de las que se había esforzado tanto por no caer. Vemos cómo el enemigo, ¿verdad? Pues siempre va a tratar de hacernos caer por las cosas que hasta nosotros hemos decidido que sean correctas en todo momento. Y será mejor que lo aceptemos, mis amados. El diablo conoce nuestros botones rojos, nuestros puntos débiles. Él conoce esas mentiras, esas acusaciones que realmente van a llegar a cada uno de nosotros. Y sabe cómo arrojarlas en nuestra cara, ¿eh? Y no podemos detenerlo. Así que tenemos que aprender a cómo lidiar con eso. Obviamente el enemigo siempre va a tratar de desestabilizar nuestra acción, nuestro trabajo en Dios, pero tenemos que aprender a lidiar con todo ese tipo de situaciones. Dice Nehemías, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. ¿Qué estaba haciendo Sanbalat? Una amenaza directa. Nehemías no sería engañado para ir a esta reunión. Tenía demasiado discernimiento, como ya dijimos, como para eso. Por lo que ahora trataba de calumniar a Nehemías. O sea, Sanbalat, si no lo pudo mover de su lugar con la lisonja, con la barbería, pues ahora lo estaba calumniando. Entonces, ¿qué es lo que le dice Nehemías? De tu corazón tú lo inventas. Nehemías respondió hablando calmada y francamente a Sanbalat, diciéndole que era un mentiroso, y siguió con la obra. Él no se detuvo, mis amados. Nehemías no armó una defensa elaborada tratando de probar punto por punto a Sanbalat que estaba equivocado. No, él no iba a perder el tiempo en eso. Por lo tanto, nosotros no tenemos que comprender que no vamos a poder satisfacer a hombres como Sanbalat con hechos, explicaciones y evidencia. Cuando empezamos con ese tipo de acciones y estamos trabajando en la obra de Dios, pues solamente vamos a estar perdiendo tiempo. Nosotros podríamos hasta satisfacer sus condiciones cediendo a sus demandas, pero Nehemías no lo haría. Y aquí nos está enseñando claramente que nosotros tenemos que estar enfocados. Nuestro enfoque tiene que ser ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No tenemos por qué darle autoridad al enemigo de tratar de desviar nuestra mirada en Cristo cuando estamos haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer. Sanbalat no sería derrotado con decirle que era un mentiroso. A él no le importa si todo el mundo pensaba que era un mentiroso, ¿verdad? Si tan solo lograba provocar que la obra se detuviera, pues ganaría. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Nehemías se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él tenía bien clara la presencia de Dios en su vida, mis amados. Y por eso dice, todos ellos nos amedrentaban. ¿Ah? Nehemías, como vemos, tuvo el discernimiento para ver que la estrategia de difamación, de deshonra, del enemigo trataba de provocar miedo. Y él no cedería. Simplemente él se mantuvo firme, ¿verdad? Ningún enemigo, mis amados hermanos, puede o debe atemorizarnos. Lo único que pueden hacer es tratar de hacernos elegir el miedo, pero ya depende de cada uno de nosotros si nos amedrentamos, si elegimos tener miedo o elegimos creer y confiar que Dios está con nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará, que Él se levanta como poderoso gigante en favor nuestro, mis amados. Déjenme decirles que muchas personas, desgraciadamente, muchos hermanos en Cristo viven paralizados por el miedo de lo que otros están diciendo de ellos
o de lo que puedan decir de ellos. En vez de eso, deberíamos olvidarnos de este tipo de situaciones. Las personas hablarán de cualquier forma y hay poco que tú y yo podamos hacer al respecto. Nosotros no tenemos autoridad sobre la lengua de la gente, ¿verdad? Lo que veíamos ayer en la noche en nuestro devocional, ahí en el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 3. Entonces, como tú y yo no tenemos potestad sobre la lengua de las personas, ellos podrán decir lo que quieran, hablar cualquier cantidad de sandeces si quieren, pero lo que sí tenemos que hacer y lo que sí podemos hacer es estar decididos, ¿verdad? A que no nos harán tener miedo, a que lo que puedan decir, bueno, pues ellos sabrán cómo responderán delante de Dios en su momento, porque dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa daremos un día cuentas, ¿verdad? Entonces, pues nosotros simplemente hagamos lo que nos corresponde. Ningún hombre, ninguna mujer puede dirigir una obra de Dios si se permite ser gobernado por lo que las personas piensan o piensen o digan de él. El que va a ser, el que está haciendo la obra de Dios debe asegurar, ¿verdad? La ayuda, el compañerismo, la oración, el consejo. Y hasta sería uno necio en no tomar un buen consejo. Pero si nuestras decisiones están basadas en la opinión popular, pues desgraciadamente vamos a fallar, mis amados. Hay cosas que Dios habla en nuestras vidas y que tenemos que llevarlas a cabo, porque vemos los resultados a final de cuentas. Amén. Dice Nehemías al final del versículo número 9, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Pues esto nos tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Debemos hacer lo que hizo Nehemías, orar a Dios por fortaleza, porque su poder se vea reflejado en nuestras vidas. No podemos superar a las calumnias, como les digo, y el miedo de nuestros enemigos en nuestra propia fuerza, mis amados. Será dicho no con poder, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Así es como debemos de actuar ustedes y yo. Que Dios fortalezca nuestras manos para llevar a cabo su obra. Ya del versículo 10 al 14, mis amados, se nos enseña acerca del escándalo de la religión del enemigo. Y dice la palabra de Dios, vine luego a casa de Semaías. Recordemos que este hombre Semaías se decía que era un profeta y hablaba aquella profecía, pero no lo era. Semaías le ofreció a Nehemías un refugio seguro en el templo. La idea era que, aunque se decía que Nehemías era amenazado, podía encontrar refugio en el templo. Y ciertamente, pues suena razonable, ¿verdad? Y nosotros incluso podríamos tomar algunas escrituras para apoyarlo. Por ejemplo, el Salmo número 61, versículo 4, que dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. O sea, esto nos lleva a ver que Nehemías necesitaba el discernimiento ahora más que nunca. Por eso ahí en la palabra, ¿verdad?, que estamos leyendo, una vez que dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Meatel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ahí está la profecía, ¿verdad? Y Nehemías responde y dice, entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con el que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mis amados, cuando dice aquí en Nehemías, un hombre como yo ha de huir, pues obviamente él, conociendo el corazón de Dios, como es revelado en todo el consejo de la palabra de Dios, tenía discernimiento. Semaías intentó provocar miedo en Nehemías y trató de hacerle desobedecer a Dios basado en este miedo. Entonces,
¿Qué iba a hacer si Nehemías se metía ahí? Fíjense bien. Recuerden que solo los sacerdotes eran permitidos a entrar en el templo, a un lugar particular al que seguramente este hombre quería llevar a Nehemías. Nehemías no era un sacerdote. Aquí vemos que Nehemías hubiera desobedecido a Dios si hubiera hecho lo que Semaías sugirió. Recuerden lo que estudiamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, en donde se nos enseñó que el rey Usías, que no era un sacerdote, entró al templo. ¿Y se acuerdan cómo Dios lo golpeó con lepra instantáneamente? Bueno, pues entonces esto nos tiene que llevar a comprender que cuando estamos bien metidos en la palabra de Dios, bien en esa búsqueda del rostro de nuestro Dios Todopoderoso, siempre nos va a dar la dirección correcta. Recuerden, Semaías busca persuadir a Nehemías para que adopte una religión comprometedora y fácil de llevar, ¿verdad? Que eludirá la persecución, que no llevará ninguna cruz y que es gobernada por miedo a las opiniones de otras personas. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo claramente nos dijo: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Nosotros no tenemos por qué tener temor por la persecución o por el hecho de no tener que llevar a cuestas pues nuestra cruz, algunas situaciones que tenemos que pasar y vivir. ¿Ah? Por eso Nehemías le dice: ¿sabes qué? Yo no voy a entrar. No voy a meterme en una condición de religiosidad para meterme en problemas con Dios. Cuando le dice Semaías: reunámonos en la casa de Dios, pues este sabía cómo usar las palabras religiosas, mis amados, pero seguía siendo una trampa. Si Nehemías creía las palabras religiosas de Semaías, pecaría y le daría a otros algo de qué culparle y también de desacreditarle. Y dice Nehemías: ¿y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. O sea, él se mantuvo valiente contra el engaño religioso. Él tenía un gran compromiso con la obediencia a Dios. Y por eso Dios le reveló el corazón de Semaías, quien no era un verdadero profeta. Más bien se encontraba pues bajo la nómina, ¿verdad? Bajo el pago de Sanbalat. Y por eso Nehemías le dice a Dios: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat. Mis amados, lo mejor de todo es que en vez de arremeter contra Semaías y sus falsos compañeros religiosos, esos falsos profetas, simplemente encomendó a estos hombres y a esta situación que estaba viviendo a Dios. Aquí nos muestra claramente quién es la justicia de Nehemías. Cuando nosotros levantamos a Jehová Sidkenu, mis amados, podrán venir calumnias, podrán venir situaciones nefastas en nuestra contra, pero cuando nosotros decidimos que Dios sea nuestra justicia, solamente debemos encomendar toda esa situación a todos los nombres que puedan estar involucrados en la presencia de Dios, a Dios mismo. Si Dios iba a cuidar de Nehemías, entonces, pues, obvio, podía encargarse también de Semaías, de Sanbalat y de Tobías y de todos esas personas que se estaban levantando en su contra. Y todo va a ser, ¿verdad?, bajo la sabiduría divina. Entonces, la respuesta de Nehemías al ataque de tres partes de la falsa amistad, la calumnia y la falsa religión nos hace admirarlo como un líder, mis amados. Pero ustedes y yo ahora tenemos a un líder mayor al que podemos amar y admirar aún mucho más, a nuestro Señor Jesucristo. Si Nehemías verdaderamente nos ha mostrado, ¿verdad?, cosas que vale la pena admirar y ver de un buen líder, pues déjenme decirles que nuestro Señor Jesús rebasa increíblemente a cualquier líder humano que se pueda levantar. Él es nuestro gran maestro, mis amados. Él es el que nos ha mostrado, ¿verdad?, todo lo que el mejor líder, ese Dios todopoderoso que se hizo hombre para venir a mostrarnos a nosotros cómo vivir,
en la persona de nuestro Señor Jesús, ahí es a donde tenemos que poner nuestra mirada, nuestra admiración, el deseo de seguir a alguien como Jesús es lo mejor que podemos tener. Por ejemplo, cuando le dicen a Nehemías, ven al campo de Ono, ¿ah? Así lo estaban invitando a la muerte, pero a Jesús le dijeron, baja de la cruz. Él ya estaba ahí en la condición prácticamente de muerto, pero Jesús estaba haciendo la gran obra redentora, la más grande obra en la cruz, y él no fue detenido, mis amados. Él se quedó en la cruz porque si él, obviamente con su poder, su autoridad, él podía haberse bajado de la cruz, pero no se bajó por amor a nosotros. ¿Se dan cuenta qué diferencias hay entre el liderazgo humano y el Dios vivo y verdadero que nuestro Señor Jesucristo nos mostró siendo como es? Ellos calumniaron a Nehemías, pero él no se defendió. Habló la verdad y confió en Dios. Jesús también fue difamado, fue vituperado, fue señalado. Y como cordero no abrió su boca, dice la palabra. No debatió a sus críticos. Él solamente habló la verdad y confió en su Padre Celestial. Así es como debemos actuar ahora. Nosotros ya tenemos esa condición. Amén. Cristo nos está mostrando todo eso. Miren, en este momento, a Nehemías, un falso profeta, le estaba ofreciendo una salida fácil, pero era un camino de miedo y de desobediencia. Y vemos cómo Nehemías no quiso saber nada de eso, nada de ese profeta. Recuerden que también a Jesús se le ofreció una salida de la cruz por Satanás. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo lo tentó después de los 40 días de ayuno ahí en el desierto? Solo tenía que adorar a Satanás y todos los reinos del mundo le serían entregados. Pero Jesús no quiso saber nada de eso, mis amados. Eso se llama discernimiento. Y ustedes y yo, para la gloria de Dios, ahora podemos echar mano de ese recurso. Si tú necesitas de ese don, ora a Dios, que el Señor sea el que te dote de esa bendición, que Dios te dé la guianza divina, que Dios te dé la dirección. Y así podremos terminar nosotros como Nehemías terminó el muro. Ya en la segunda parte de este capítulo 6, pues se nos muestra cómo la terminación del muro fue. Y ustedes y yo también podremos terminar la labor a la que Dios nos ha llamado. Dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 15 y 16, el muro fue terminado en 52 días. Dice la palabra, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Se recuerdan que habían pasado casi 150 años en los que no habían podido ellos ni siquiera restaurar un poco del muro, porque de inmediato venían los adversarios y los oprimían y se perdía la condición de la restauración. Pero cuando Dios ordenó por parte o a través de Nehemías, en 52 días se hizo, mis amados. La cantidad de tiempo que tomó terminar el trabajo fue increíblemente corto. Vuelvo a repetirle, los muros estuvieron en ruinas por más de 100 años y fueron restaurados en tan solo un periodo de 52 días. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué no fue terminado el trabajo en los más de 100 años anteriores? No fue que nadie viera el problema, todos veían la destrucción. No era que los muros no fueran deseados, todos querían tener muros edificados para protección. De hecho, muchas personas vieron los muros destruidos, sabían cómo arruinaba las vidas de las personas en Jerusalén, pero nadie fue más allá del lugar de solo desear que hubiera muros. Finalmente, como vimos, vino un hombre que hizo más que desear que Jerusalén tuviera muros. Se afligió, le dolió, oró, ¿verdad? Planeó, pidió osadamente, fue, peleó, animó, se mantuvo fuerte, supervisó el trabajo hasta que fuera terminado, pero también tuvo personas a su alrededor
con el mismo tipo de corazón. Yo oro a Dios porque todos ustedes tengan pues el mismo deseo que Dios ha puesto en mi corazón de levantar la obra de Dios en un ministerio, que Dios permita que se fortalezca, que se reavive, que venga a una condición en donde se levanten esos muros. Ustedes y yo estamos llamados, mis amados hermanos, en este liderazgo. Por algo Dios nos está enseñando todo esto, para que nos unamos, para que verdaderamente tengamos el mismo espíritu, el mismo deseo, el mismo corazón, el mismo sentir de querer levantar la obra de Dios, mis amados. En estos tiempos hemos visto cómo el enemigo ha hecho destrozos, pero la palabra de Dios es clara. Ni las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que levantarnos, mis amados. Tenemos de repente ideas tan pequeñas de cómo Dios quiere usarnos. Fíjense cómo Dios usó a un hombre llamado Nehemías para corregir un problema de 100 años en menos de 2 meses, 52 días. Y el mismo Dios está sentado en un trono en el cielo y trabaja a través de todos nosotros en la actualidad. Él quiere trabajar a través de ti. Él quiere que tú seas ese Nehemías que se levante y que todo lo que no hemos podido lograr durante mucho tiempo, mis amados, en estos días, Dios permita que se logre de una manera excepcional. En 52 días, dice. Al inicio, pues cuando vio la necesidad, seguramente Nehemías oró esos 4 meses, ¿se acuerdan? Pero la obra en sí tomó menos de 2 meses. Nehemías trabajó más tiempo en oración de lo que tuvieron que trabajar para realizar el trabajo. Esto muestra, mis amados, que la batalla espiritual fue en realidad más grande que la batalla material. Y a menudo se nos dice esto. Y de verdad, puede ser difícil de creer. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado, de cómo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, en fracción de minutos, de segundos propiamente, hacía un milagro, desarrollaba un milagro? No le bastaba decirle, quiero, sé limpio. Y en ese momento la persona era limpia, había un milagro, cosas así. Pero recordemos cuánto tiempo él pasaba en oración. Él verdaderamente pasaba mucho tiempo orando a Dios previo a cualquier milagro que él pudiera hacer o que quisiera hacer. Esto nos está enseñando, mis amados, cuán importante es el doblar nuestras rodillas delante de Dios, de estar en la presencia de Dios constantemente, continuamente, para que de esa manera, sí, la batalla espiritual es muy ardua, es mucho más que la batalla física, pero vamos a ver los resultados físicamente de una manera excepcional. Y entonces la palabra de Dios por eso dice, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Miren, cuando los muros fueron terminados, los enemigos del pueblo de Dios se sintieron humillados. Es algo glorioso humillar a los enemigos del pueblo de Dios y dejarlos desanimados por un buen tiempo, ¿verdad? Las batallas fueron duras, la obra fue grande, hubo desafíos desde adentro y también desde afuera. Recuerden que hubo hasta un tiempo en que en el capítulo 4 se nos enseña cómo pues había muchos problemas internos de economía, ¿sí se recuerdan? Pues ahora, ¿verdad? La obra estaba terminada y la victoria era dulce, ya se había vivido esa victoria. Entonces, tenemos que vivir nosotros también esa victoria a la que Dios nos ha llamado. Sí, vamos a tener fuertes luchas, vamos a tener situaciones críticas, pero recordemos que delante de nosotros va el gigante, el poderoso de Israel. Amén. Entonces eso lo tenemos que disfrutar. Y luego dice Nehemías, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Mis amados, sus enemigos fueron humillados no solo porque el muro fue terminado, sino especialmente porque era evidente que Dios hizo la obra. Cuando algo tiene las huellas dactilares, digitales de Dios, pues todos nuestros enemigos lo notarán también.
El enemigo solamente es humillado de verdad cuando Dios hace la obra. Si es el resultado de los esfuerzos del hombre, pues el enemigo solo se ríe, porque la gloria es para el hombre, porque la vanagloria viene a la vida del ser humano. Los hombres podemos ser engañados y ver el trabajo del hombre e impresionarnos aún, pero el ángel en el cielo y cada demonio en el infierno sabe que que ha sido hecho por el hombre, ¿verdad? Y por lo tanto, pues la gloria será para el hombre. Pero cuando Dios es el que pone las cosas en orden y es el que hace las cosas, mis amados, cada ángel en el cielo y cada demonio en el infierno sabe que las cosas se hicieron por Dios y la gloria es para Dios. Amén. Entonces, fíjense bien cómo un pueblo, el pueblo de Dios, ese pueblo de Jerusalén fuerte y seguro, fue testigo a las naciones que lo rodeaban. Muchos de nosotros vivimos vidas cristianas que nadie nota porque nuestros muros están derribados. Dejemos, mis amados hermanos, que Dios haga una obra de construcción y todos lo notarán. Todos lo van a notar y el enemigo será puesto en su lugar. Y la gloria siempre será para Dios. ¿Saben por qué muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones increíblemente críticas para nuestras vidas? Cuando llega el momento en que decimos, Señor, ya no aguanto, es cuando dice Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y allí es cuando toda la gloria es para Dios. Cuando por tus fuerzas tú ya entiendes y sabías que no ibas a poder lograr nada, que simplemente tendrías la condición de estar en una posición en donde si no es por la mano de Dios, si no es por la misericordia de Dios, tú no ibas a poder hacer nada, no ibas a poder salir adelante. Y entonces cuando viene esa verdad, esa bendición a tu vida, lo único que tienes que hacer es, como Nehemías, alzar tus manos al cielo y decir, gracias Padre, porque la obra fue terminada, porque tú lo has hecho. Y que conozca todo mundo que mi Dios ha hecho esta obra. Así es como debemos actuar, mis amados. Entonces ya por último, de los versículos 17 al 19, mis amados, dice la palabra de Dios que la obra es terminada a pesar de algunos que eran amigos del enemigo. Fíjense bien, de Tobías. Dice la palabra, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Mis amados, aquí vemos cómo Tobías era el hombre que se había opuesto al trabajo de reconstrucción junto con Sanballat. En Nehemías 2:10 se sintió disgustado en extremo de que Nehemías viniera a reconstruir los muros. En Nehemías 2:19 y 4:3 se burló de la obra de Nehemías. En Nehemías 4:7 se enfureció porque se estaba haciendo la obra. En Nehemías 6:1, él fue uno de los hombres que intentó hacer que Nehemías detuviera la obra y que fuera al campo de Ono donde sería atacado. ¿Ah? Fíjense cómo muchos en Judá se habían conjurado con él, habían hecho gran amistad. Vemos cómo el mismo pueblo de Dios muchas veces no tiene problema en tener amistad con el enemigo, con semejante hombre. Obviamente vemos que los lazos familiares que se tienden con muchos de las tribus de en Judá, ¿verdad? Pues generan ese tipo de familiaridad y de amistad. De hecho, ellos intentaron recomendarlo a Nehemías. Dice, contaban delante de mí las buenas obras de él, como para decirle, mira, él es un buen hombre, ¿verdad? Estos hermanos judíos de Nehemías no podían ver lo que era tan claro para Nehemías, no tenían discernimiento. Tal vez ellos no vieron mucho del malvado obrar de Tobías de primera mano, porque por lo que les costaba trabajo creerlo.
los imaginamos, podríamos imaginarnos diciendo, ¿verdad? Él siempre ha sido bueno con nosotros. Mira todo el bien que ha hecho. Pero recuerden algo bien especial. No se había levantado para construir el muro, para reconstruir eso que había sido derribado antaño, mis amados. Él tenía la condición de estar en una posición en donde él habría podido hacer lo que Nehemías hizo, pero no lo hizo, porque era el enemigo del pueblo, a final de cuentas, ¿verdad? También es posible que simplemente ellos no tuvieran el corazón de pastor o los ojos de pastor que Nehemías tenía. Nehemías fue llamado por Dios para proteger al pueblo de Dios y la obra de Dios. Él estaba alerta y en guardia de una forma que otros no. También en el caso de estos nobles había intereses propios en juego. Tenían tratos financieros con Tobías que querían proteger, ¿verdad? Seguramente sus numerosos contratos, ¿verdad? Dentro de la comunidad judía eran probablemente contratos de comercio que estaban facilitados por las conexiones de matrimonio o de familiaridad. Sin duda, mis amados, ellos veían a Nehemías como el malo. Esta gente que estaba familiarmente más relacionada con Tobías. Ellos consideraron que las obras de Tobías eran buenas y Nehemías habló palabras fuertes contra Tobías, acuérdense. Nehemías tenía que estar dispuesto a ser visto como el malo para poder hacer lo correcto por el pueblo de Dios. Ustedes y yo que hemos sido llamados también a ser esos líderes que Dios ha mandado en estos tiempos, tenemos que estar dispuestos a ser vistos como los malos, a ser señalados, pero siempre haciendo lo correcto para el pueblo de Dios. Nehemías podía ver lo que los nobles de Judá no podían ver. Ustedes y yo estamos siendo adiestrados en esta condición para ver lo que otros no van a poder ver. Él sabía que las buenas obras no eran la historia completa. Esas buenas obras que entre comillas había hecho Tobías, y a lo mejor sí eran buenas obras, pero que no era todo lo que verdaderamente tenía que verse. Al mismo tiempo, Tobías estaba enviando cartas amedrentadoras a Nehemías, lo estaba amenazando constantemente. Esas cartas no eran parte de las buenas obras de Tobías, obviamente, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que Nehemías, pues, no escribió más acerca de esta situación. Hasta ahí se quedó en este capítulo 6, cuando dice, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Mis amados, Nehemías no iba a demandar de los nobles a que cambiaran su opinión sobre Tobías, pero tampoco iba a negar lo que sabía que era cierto sobre Tobías. Nehemías parece estar dispuesto a dejarlo ir y dejar que Dios se encargue de ellos. Nuevamente vemos aquí la providencia divina. Vemos aquí la justicia de Dios obrando. Nosotros no tenemos por qué enfrascarnos en peleas constantes para tratar de demostrar lo que no debemos demostrar. Simplemente dejemos que Dios se encargue. Y Dios va a poner en el lugar que le corresponde a cada uno y hacer su perfecta voluntad y su justicia divina. Amén. Nehemías tenía un trabajo que hacer y esa obra no era realmente salir y atacar a personas como Tobías. Él podía dejar ir a los Tobías en paz, ¿verdad? Siempre y cuando no estuvieran atacando la obra de Dios. Esta es la verdadera situación que debemos vivir, mis amados hermanos, como hijos del Dios Altísimo. Ese es el tema el capítulo número 6 de Nehemías. El día de mañana, si Dios nos lo permite, estaremos viendo el capítulo número 7, donde se nos enseñará acerca del muro protegido y en donde se asignan vigilantes ya para los muros y proteger la obra de Dios, que también tenemos como responsabilidad el hacer después de que Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida y que ahora tienen que ser protegidas. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar. Vamos a